En una pequeña casa de la colonia Doctores, donde el ruido de la ciudad moderna apenas logra silenciar los ecos del pasado, vive un hombre que guardó durante 60 años los secretos más profundos del México que ya no existe. Don Sebastián Moreno tiene 87 años, las manos arrugadas por décadas de tocar la guitarra, y una voz ronca que aún puede hacer llorar a cualquiera que la escuche. Él es el último mariachi de la época dorada de Plaza Garibaldi, y esta es su historia. Una historia que cambiará para siempre la manera en que ves el alma de México. Esta mañana de octubre, mientras las campanas de la catedral sonaban como han sonado durante siglos, Sebastián se preparaba para hacer algo que había jurado nunca hacer: contar toda la verdad. Durante más de 6 décadas, había guardado secretos que podrían cambiar la historia oficial del México que todos conocemos. Secretos sobre los grandes cantantes, sobre presidentes que lloraron en privado, sobre amores imposibles que se vivieron en serenatas clandestinas, sobre el verdadero corazón de un país que el mundo moderno está haciendo desaparecer poco a poco. Todo comenzó en 1952, cuando Sebastián tenía apenas 17 años y llegó a la Ciudad de México desde un pueblo de Jalisco con lo único que sabía hacer realmente bien: tocar la guitarra como si su vida dependiera de ello. Su padre había sido mariachi, su abuelo también, y en sus venas corría la música como corre la sangre. Pero lo que no sabía ese muchacho flaco y nervioso era que estaba a punto de convertirse en testigo de la época más gloriosa y más secreta del mariachi mexicano. Llegué a Plaza Garibaldi con los zapatos rotos y el estómago vacío, recuerda Sebastián, acariciando su guitarra como si fuera un animal querido. Pero traía algo que no se compra en ninguna tienda: el alma de Jalisco en las manos y la música de mis antepasados en el corazón. En 1952, Plaza Garibaldi no era el lugar turístico que conocemos hoy. Era el corazón palpitante del México profundo, donde cada noche se reunían los mejores mariachis del país, donde los cantantes famosos venían a buscar músicos para sus grabaciones, donde los políticos importantes llegaban en secreto para recordar quiénes eran realmente cuando nadie los veía. Era un mundo de hombres orgullosos, de tradiciones sagradas, de códigos de honor que se respetaban más que cualquier ley escrita. Sebastián llegó justo cuando los grandes maestros del mariachi estaban en su apogeo. Hombres como don Gaspar Vargas, que había tocado para la Revolución y conocía cada ranchera como si fuera una oración. Como don Silvestre Vargas, cuya voz podía quebrar corazones a 50 metros de distancia. Como tantos otros músicos cuyos nombres el tiempo ha ido borrando, pero cuyo legado vive en cada nota que se toca en México. El primer día que llegué a Garibaldi, cuenta Sebastián con los ojos brillantes de nostalgia, me acerqué tímidamente a donde estaban los maestros. Llevaba mi guitarra envuelta en un zarape que había tejido mi madre. Don Gaspar me miró de arriba a abajo y me dijo: «A ver, chamaco, toca algo». Mis manos temblaban, pero cuando empecé a tocar, toda la plaza se quedó en silencio. Esa noche, Sebastián no solo encontró trabajo, encontró una familia. Los mariachis de Garibaldi lo adoptaron como a un hijo menor. Le enseñaron no solo técnicas musicales que no se aprendían en ninguna escuela, sino también los códigos secretos de su profesión: cuándo tocar y cuándo callar, cómo leer el corazón de quien pide una canción, cómo hacer que una serenata cambie el destino de 2 personas, cómo guardar los secretos que te confían en las madrugadas de borrachera y nostalgia. Durante los siguientes 10 años, de 1952 a 1962, Sebastián vivió lo que él llama la década dorada del mariachi. Fueron años en que la música mexicana conquistaba no solo el país, sino gran parte de América Latina. Años en que cada cantante importante del momento venía a Garibaldi a buscar músicos, años en que las grabaciones se hacían con el corazón abierto y no con calculadoras, años en que una ranchera bien cantada podía cambiar el humor de toda una nación. En aquellos tiempos, explica Sebastián, los cantantes famosos no vivían en torres de cristal como ahora. Venían a Garibaldi, se sentaban con nosotros, comían en los mismos puestos, bebían el mismo tequila.
Eran nuestros hermanos mayores, no dioses inalcanzables. Fue durante estos años que Sebastián comenzó a tocar para los grandes nombres del momento. No puede mencionar todos los nombres por respeto a promesas hechas hace décadas, pero sus ojos se iluminan cuando habla de esas sesiones nocturnas donde la música nacía de manera espontánea, donde las mejores canciones se creaban en la improvisación del momento, donde el alma mexicana se expresaba sin filtros ni máscaras. Recuerdo una noche de 1955, cuenta Sebastián, bajando la voz como si fuera a revelar un secreto sagrado. Había llegado un cantante muy famoso, de esos que toda México conocía. Estaba triste, muy triste, porque había perdido un amor. Nos pidió que lo acompañáramos en una canción que él mismo había compuesto esa tarde. Era una ranchera tan hermosa y tan dolida, que cuando terminó de cantarla, todos los mariachis que estábamos ahí teníamos lágrimas en los ojos. Esa canción nunca se grabó, nunca se comercializó. Se quedó ahí, en esa noche, como un regalo para los que tuvimos la suerte de escucharla. Pero no todo era música y nostalgia en la vida de los mariachis. También había rivalidades, competencias feroces, disputas territoriales que a veces terminaban de maneras poco agradables. Sebastián fue testigo de peleas legendarias entre grupos rivales, de venganzas que duraban años, de traiciones que rompían amistades de décadas. El mariachi es una hermandad, explica Sebastián. Pero como en todas las familias, también hay pleitos. Había grupos que no se podían ver ni en pintura, mariachis que habían jurado no tocar nunca en la misma plaza. Pero cuando llegaba un momento realmente importante, cuando México necesitaba mostrar su mejor cara, todos nos uníamos como si fuéramos hermanos de sangre. Uno de esos momentos llegó en 1958, cuando un presidente de la República decidió organizar una serenata especial para el embajador de Estados Unidos. Era un momento delicado en las relaciones entre los dos países, y el presidente quería demostrar la riqueza cultural de México de una manera que ningún político podría igualar. Nos llamaron a todos los mejores mariachis de Garibaldi, recuerda Sebastián con orgullo. No importaba si éramos enemigos o amigos, si pertenecíamos a este grupo o al otro. Esa noche éramos México. Tocamos durante 3 horas seguidas, las mejores rancheras, los mejores valses, las canciones que definían lo que éramos como pueblo. Al final, el embajador gringo tenía lágrimas en los ojos y le dijo al presidente: «Ahora entiendo por qué los mexicanos están tan orgullosos de su país». Pero la época dorada también tuvo sus sombras. Sebastián fue testigo de cómo la modernización y la comercialización comenzaron a cambiar la esencia del mariachi. Los productores de discos empezaron a preferir músicos que supieran leer partituras en lugar de aquellos que tocaban de corazón. Las grabaciones se volvieron más técnicas, pero menos emotivas. Los jóvenes que llegaban ya no venían con la pasión ancestral, sino con la ambición de hacerse famosos rápidamente. Empezamos a notar el cambio a finales de los años 50, dice Sebastián con tristeza. Los empresarios querían que tocáramos siempre las mismas canciones, las que vendían más discos. Ya no querían improvisación, ya no querían que el mariachi fuera una conversación entre el músico y su público. Querían que fuéramos como máquinas que reproducían sonidos. A principios de los años 60, Sebastián tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. En lugar de adaptarse a los nuevos tiempos, decidió convertirse en guardián de la tradición original. Comenzó a reunir en secreto a los mariachis más veteranos para sesiones clandestinas, donde tocaban como se había hecho durante siglos, donde las canciones nacían del momento, donde la música era una ceremonia sagrada y no un producto comercial. Nos reuníamos los martes por la noche en una cantina pequeñita cerca de Garibaldi. Cuenta Sebastián con una sonrisa nostálgica. Le decíamos la academia, porque ahí es donde enseñábamos a los jóvenes el mariachi verdadero. Había una regla: nada de lo que se tocaba ahí se podía comercializar. Era música pura, música para el alma. Durante más de 20 años, la academia funcionó como una escuela secreta del mariachi auténtico. Por ahí pasaron decenas de jóvenes músicos que después se convirtieron en grandes figuras,
pero que nunca olvidaron las lecciones aprendidas en esas sesiones nocturnas. También llegaban cantantes famosos que querían recordar sus raíces, políticos que buscaban conectarse con el México profundo, e incluso extranjeros que habían oído rumores de que existía un lugar donde se podía escuchar el verdadero sonido de México. Una noche llegó un escritor muy famoso, de esos que salen en los periódicos, recuerda Sebastián. Había viajado desde Europa para conocer la academia. Se quedó hasta el amanecer, escuchando y tomando notas. Al final me dijo, «Ustedes son los últimos guardianes de algo que el mundo está perdiendo». Tenía razón, pero en ese momento no entendíamos completamente lo que quería decir. Los años 70 trajeron cambios aún más dramáticos. La muerte de varios maestros mariachis, la llegada de nuevos ritmos musicales que competían con las rancheras, y sobre todo, la transformación de Plaza Garibaldi en una atracción turística más que en el corazón cultural que había sido durante décadas. Ver cómo Garibaldi se convertía en un show para turistas fue como ver morir a un amigo, dice Sebastián con dolor evidente en la voz. Los mariachis que llegaban ya no venían de pueblos jaliscienses con la música en la sangre. Venían de escuelas de música de la ciudad, sabían tocar técnicamente bien, pero les faltaba el alma. Podían reproducir las notas, pero no podían hacer llorar a nadie. Fue durante esta época que Sebastián vivió una de las experiencias más emotivas de su carrera. Un político muy importante, alguien que había ocupado cargos muy altos en el gobierno, llegó una noche a la academia completamente borracho y llorando. Su esposa había muerto esa semana, y él necesitaba escuchar la música que ella había amado. Nos pidió que tocáramos una ranchera muy vieja, de esas que ya casi nadie conocía, cuenta Sebastián. Era la canción que él le había cantado a su esposa el día que se conocieron, hacía más de 30 años. Cuando terminamos de tocar, el hombre se quedó en silencio durante varios minutos. Luego me abrazó y me dijo, «Gracias por devolverme a mi esposa por un momento. Nunca olvidaré esa noche». Los años 80 marcaron el final de la academia. Los mariachis veteranos iban muriendo uno por uno, llevándose con ellos secretos musicales que nadie más conocía. Los jóvenes ya no tenían paciencia para aprender de la manera tradicional. Querían resultados rápidos y fama inmediata. La música mexicana se estaba globalizando, pero al mismo tiempo estaba perdiendo su identidad más profunda. El día que cerré la academia fue uno de los más tristes de mi vida, confiesa Sebastián. Éramos solo 3 viejos tratando de mantener viva una llama que el viento moderno había apagado. Me di cuenta de que ya no era una escuela, era un museo, y los museos son para cosas muertas. Pero Sebastián no se rindió completamente. Durante los años 90 y los primeros años del nuevo siglo, siguió tocando en Garibaldi, ahora convertido en un lugar completamente diferente. Veía llegar autobuses llenos de turistas que querían escuchar música típica mexicana, pero que no entendían realmente lo que estaban escuchando. Veía mariachis jóvenes que tocaban bien técnicamente, pero que no sabían la historia detrás de cada canción, que no entendían que cada ranchera era la biografía de alguien, que cada vals mexicano contenía la historia de amor de alguna pareja. Me convertí en una reliquia viviente, dice Sebastián con ironía. Los turistas me fotografiaban como si fuera una pirámide azteca. Los jóvenes mariachis me respetaban, pero no me entendían. Yo seguía tocando las canciones como siempre las había tocado, pero el mundo había cambiado tanto que parecía que estaba hablando un idioma muerto. Durante estos años, Sebastián comenzó a darse cuenta de que él era posiblemente el último depositario de secretos musicales que morirían con él. Conocía versiones originales de canciones famosas que diferían de las que se comercializaron. Sabía anécdotas sobre la creación de rancheras que se habían convertido en himnos nacionales. Había estado presente cuando se crearon canciones que después se atribuyeron a compositores que no las habían escrito. Me di cuenta de que tenía una responsabilidad, explica Sebastián. No solo conmigo, sino con todos los maestros que me habían enseñado, con toda la historia del mariachi que estaba guardada en mi memoria. No podía llevarme esos secretos a la tumba.
Fue entonces cuando decidió empezar a grabar, en secreto, conversaciones donde contaba las historias reales detrás de las canciones más famosas. No para comercializarlas, sino para preservarlas. Durante más de 10 años, llenó horas y horas de grabaciones con anécdotas, secretos, versiones originales de canciones y testimonios de primera mano sobre la época dorada del mariachi. Una de las historias más impactantes que Sebastián decidió preservar tiene que ver con la muerte de uno de los cantantes más famosos de México. La versión oficial nunca convenció a quienes conocían realmente al personaje, y Sebastián había estado presente en los días previos a esa muerte misteriosa. No puedo dar nombres porque hay familias involucradas, dice Sebastián cautelosamente. Pero puedo decir que la verdad es muy diferente a lo que se contó en los periódicos. Yo estuve ahí, vi lo que pasó, escuché las conversaciones. Algún día, cuando ya no quede nadie que pueda resultar herido, tal vez esa historia se pueda contar completa. Otra revelación que Sebastián ha decidido preservar se refiere a canciones que se convirtieron en clásicos, pero que en realidad fueron escritas por músicos anónimos que nunca recibieron crédito. El mundo de la música mexicana de mediados del siglo XX era menos formal en cuanto a derechos de autor, y era común que compositores famosos firmaran canciones que habían sido creadas por mariachis desconocidos. Había canciones que nacían en las sesiones nocturnas de Garibaldi, explica Sebastián. Un mariachi improvisaba una melodía. Otro agregaba versos, entre todos la pulíamos durante semanas. Luego llegaba un productor, escuchaba la canción, y al día siguiente aparecía grabada por un cantante famoso como si él la hubiera compuesto. Era injusto, pero así funcionaba el negocio en esos tiempos. Los años 2000 trajeron una nueva generación de mariachis que, paradójicamente, estaba más interesada en las raíces tradicionales que la generación anterior. Jóvenes músicos comenzaron a buscar a Sebastián para aprender las técnicas originales, para escuchar las historias que no aparecían en ningún libro, para conectarse con la esencia del mariachi que sentían que se había perdido. Empezaron a llegar muchachos que me recordaban a mí mismo cuando tenía 17 años, cuenta Sebastián con alegría. Tenían esa hambre de aprender, esa reverencia por la tradición. Me di cuenta de que tal vez no todo estaba perdido, que tal vez la música auténtica podía sobrevivir si encontraba a los guardianes correctos. Sebastián comenzó a enseñar de manera informal a estos jóvenes músicos, no solo técnicas musicales, sino también la filosofía del mariachi auténtico. Les enseñó que tocar mariachi no era solo ejecutar notas musicales, sino contar historias, transmitir emociones, conectar el corazón del músico con el corazón del que escucha. El mariachi verdadero, les decía Sebastián a sus estudiantes informales, no se toca con los dedos, se toca con el alma. No se aprende estudiando, se aprende viviendo. No se perfecciona practicando, se perfecciona sufriendo y amando. Durante estos años de enseñanza informal, Sebastián se dio cuenta de que muchas de las historias que había preservado eran demasiado importantes para quedarse solo en grabaciones privadas. Decidió comenzar a compartir algunas de ellas, cuidadosamente editadas para proteger a las personas involucradas, pero preservando la esencia histórica y cultural. Una de las historias que decidió contar públicamente se refiere a la noche en que tuvo que tocar para un presidente de la República que estaba atravesando la crisis más grande de su administración. Era 1968, un año terrible para México, y el presidente necesitaba recordar por qué amaba a su país. Nos llamaron al Palacio Nacional a medianoche, recuerda Sebastián. El presidente estaba solo en su despacho, sin asesores, sin guardaespaldas, solo él y su dolor. Nos pidió que tocáramos canciones de Jalisco, su estado natal. Durante 2 horas, fuimos solo música y nostalgia. Al final, el presidente me dijo, «Gracias por recordarme quién soy cuando nadie me ve». Otra historia que Sebastián ha decidido preservar para la posteridad se refiere a una serenata que cambió el curso de una historia de amor que había sido imposible durante años. Una pareja de diferentes clases sociales había estado separada por las familias,
Pero el hombre contrató a Sebastián y su grupo para una serenata secreta que duraría toda la noche. Tocamos desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, cuenta Sebastián. Cada canción era un mensaje, cada ranchera era una declaración de amor. La muchacha no podía salir de su casa, pero sabíamos que estaba escuchando desde su ventana. Al final de la noche, ella logró bajar y hablar con él por unos minutos. 6 meses después se casaron, desafiando a las dos familias. La música había sido más fuerte que las convenciones sociales. En los últimos años, Sebastián ha visto cómo Plaza Garibaldi ha tratado de recuperar algo de su gloria pasada. Nuevas administraciones han intentado revitalizar el lugar, han traído mariachis de mejor calidad, han tratado de educar a los turistas sobre la importancia cultural de lo que están presenciando. Pero para Sebastián, nunca volverá a ser lo que fue. Garibaldi de ahora es como una fotografía de Garibaldi de antes, dice con melancolía. Se ve parecido, suena parecido, pero le falta el alma. Es como si hubieran construido una réplica muy buena de algo que era único e irrepetible. Sin embargo, Sebastián no es completamente pesimista sobre el futuro del mariachi. Ve señales alentadoras en los jóvenes músicos que buscan la autenticidad, en los proyectos que intentan documentar y preservar las tradiciones originales, en el creciente reconocimiento internacional del mariachi como patrimonio cultural de la humanidad. El mariachi verdadero no va a morir, dice con convicción. Tal vez se va a esconder por un tiempo. Tal vez va a sobrevivir en lugares pequeños y secretos, pero va a sobrevivir. La música que nace del alma de un pueblo no puede morir mientras ese pueblo siga existiendo. A los 87 años, Sebastián sigue tocando, aunque ya no con la regularidad de antes. Sus manos artríticas ya no pueden ejecutar los pasajes más complicados. Su voz ya no puede sostener las notas altas durante mucho tiempo. Pero cuando toca, algo mágico sigue sucediendo. La autenticidad no se pierde con la edad, se profundiza. Ahora toco menos canciones, pero las toco mejor, dice Sebastián. Cada nota que sale de mi guitarra contiene 60 años de experiencia, 60 años de historias, 60 años de amor por esta música. Los jóvenes pueden tocar más rápido, más fuerte, más técnicamente perfecto, pero yo toco con la sabiduría de toda una vida. Recientemente, Sebastián ha comenzado a escribir sus memorias, no para publicarlas comercialmente, sino para dejar un testimonio escrito de todo lo que vivió y aprendió. Es un proyecto lento y emocional, porque cada capítulo le trae recuerdos de personas que ya no están, de momentos que nunca volverán, de un México que existe ahora solo en la memoria de unos pocos. Escribir sobre el pasado es como tocar una canción muy triste, explica Sebastián. Duele, pero también sana. Cada historia que escribo es como despedirme de alguien querido, pero también es como asegurarme de que esa persona nunca va a ser completamente olvidada. El proyecto de las memorias ha llevado a Sebastián a reflexionar sobre su propia mortalidad y sobre el legado que quiere dejar. Se da cuenta de que él es probablemente el último testigo vivo de la época dorada del mariachi en Garibaldi, y eso lo llena tanto de orgullo como de responsabilidad. A veces me siento como el último habitante de una ciudad que se está hundiendo, dice con una mezcla de tristeza y humor. Soy el único que recuerda cómo eran las calles cuando estaban llenas de vida, cómo sonaban las casas cuando estaban habitadas. Es una responsabilidad pesada, pero también es un honor. Una de las decisiones más difíciles que ha tenido que tomar Sebastián es qué secretos llevar a la tumba y cuáles compartir con el mundo. Hay historias que podrían dañar reputaciones de personas ya muertas, pero que tienen familias vivas. Hay secretos que fueron confiados bajo promesa de silencio eterno. Hay verdades que podrían cambiar la historia oficial, pero que también podrían herir a personas inocentes. He decidido que voy a contar todo lo que pueda ayudar a entender mejor nuestra música y nuestra cultura, explica Sebastián. Pero los secretos que solo sirvan para dañar o para satisfacer curiosidad morbosa, esos se van a quedar conmigo para siempre. En una decisión que ha sorprendido a muchos,
Sebastián ha comenzado a colaborar con musicólogos y antropólogos para crear un archivo oral de sus memorias. Sesiones largas de grabación donde cuentan no solo anécdotas, sino también técnicas musicales que no están documentadas en ningún lugar, interpretaciones tradicionales de canciones clásicas y análisis culturales de lo que significaba realmente el mariachi en la sociedad mexicana de mediados del siglo XX. Al principio no quería trabajar con académicos, confiesa Sebastián. Pensaba que no iban a entender, que iban a querer convertir la música en números y teorías, pero me di cuenta de que si no colaboraba con ellos, todo lo que sé se iba a perder cuando yo me muriera, y eso sería una traición a todos los maestros que me enseñaron. Uno de los aspectos más emotivos de este proyecto de preservación ha sido cuando Sebastián ha tenido que tocar versiones originales de canciones que el público conoce en versiones comercializadas muy diferentes. Es como escuchar fantasmas musicales, melodías que existieron antes de ser modificadas para el consumo masivo. Hay canciones que todo México conoce y canta, dice Sebastián, pero que en realidad no son como las crearon sus compositores originales. Los productores las cambiaron para que fueran más comerciales, más fáciles de tocar, más fáciles de vender. Tocar las versiones originales es como devolver las canciones a sus padres verdaderos. El proceso de documentar su vida y su conocimiento ha llevado a Sebastián a una revelación inesperada, que él mismo se ha convertido en una pieza de museo viviente, en un patrimonio cultural que tiene valor más allá de su persona individual. Me he dado cuenta de que ya no soy solo Sebastián Moreno, reflexiona. Soy el último depositario de una tradición que es más grande que yo, más importante que yo. Es una responsabilidad que no pedí, pero que acepto con honor. Los últimos años han traído a Sebastián un reconocimiento tardío pero significativo. Universidades lo han invitado a dar conferencias, gobiernos locales lo han honrado como patrimonio cultural viviente, y jóvenes mariachis de todo el país hacen peregrinajes a su casa para escuchar sus historias y aprender de su experiencia. Es irónico, dice Sebastián con una sonrisa. Durante 60 años fui solo un mariachi más entre cientos. Ahora que ya casi no puedo tocar, me dicen que soy importante. Pero entiendo por qué pasa eso. No es que yo sea más talentoso que los demás, es que soy el último que queda de una época que ya se acabó. Esta nueva fase de reconocimiento ha traído tanto satisfacciones como frustraciones. Sebastián disfruta poder compartir su conocimiento y ver el entusiasmo de los jóvenes que quieren aprender de él. Pero también se frustra cuando ve que muchas veces lo que buscan es exotismo o nostalgia superficial, no un entendimiento real de lo que significaba el mariachi tradicional. Algunos vienen buscando historias curiosas para contar en fiestas, dice Sebastián. Otros vienen buscando la esencia perdida del México auténtico, como si fuera algo que se puede comprar en una tienda. Muy pocos vienen con la disposición real de entender que el mariachi verdadero requiere sacrificio, disciplina y, sobre todo, humildad. Una de las experiencias más emotivas de estos últimos años fue cuando Sebastián fue invitado a tocar en un evento especial para celebrar el centenario de uno de los compositores más importantes de México. Fue la primera vez en más de una década que tocó en un escenario grande, frente a una audiencia que incluía políticos, intelectuales y figuras importantes de la cultura mexicana. Cuando salí al escenario y vi a toda esa gente esperando, recuerda Sebastián, sentí que no era solo yo el que estaba ahí. Sentí que todos mis maestros muertos estaban conmigo, que todas las noches de Garibaldi estaban condensadas en ese momento. Toqué como no había tocado en años, como si fuera la última vez. Esa presentación fue grabada y se ha convertido en un documento histórico importante, no solo por la calidad musical, sino porque captura un estilo de interpretación que ya no existe en ningún otro lugar. Es literalmente el sonido de una época que se extinguió. Cuando veo esa grabación, dice Sebastián, me doy cuenta de que ya no soy yo tocando, soy la historia tocando a través de mí. Es algo que me da escalofríos y me llena de responsabilidad al mismo tiempo. En sus reflexiones más profundas,
Sebastián se pregunta qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes en su vida. Podría haberse adaptado a los cambios comerciales. Podría haber hecho una carrera como solista. Podría haber emigrado a Estados Unidos, donde había oportunidades para mariachis mexicanos auténticos. Pero no se arrepiente de haber elegido ser guardián de la tradición. Tal vez habría tenido más dinero, más fama, más reconocimiento, reflexiona Sebastián. Pero no habría tenido lo que tengo ahora, la certeza de que dediqué mi vida a algo que valía la pena, a preservar algo hermoso que el mundo estaba perdiendo. Sebastián también reflexiona sobre los cambios que ha visto en México durante su larga vida. Ha visto al país modernizarse, urbanizarse, globalizarse. Ha visto tradiciones desaparecer y nuevas costumbres aparecer. Ha visto a México ganar y perder identidad al mismo tiempo. México de ahora es muy diferente al México donde yo crecí, dice Sebastián. No digo que sea peor o mejor, es diferente. Pero me preocupa que en el proceso de cambiar hayamos perdido cosas que no se pueden recuperar. La música es solo una de esas cosas, pero para mí es la más importante. Una de las preguntas que más le hacen a Sebastián es si cree que el mariachi auténtico puede sobrevivir en el mundo moderno. Su respuesta siempre es compleja y matizada, porque entiende tanto las fuerzas que amenazan la tradición como las que podrían preservarla. El mariachi puede sobrevivir, dice Sebastián, pero probablemente no va a sobrevivir igual a como era antes. Tiene que evolucionar. Tiene que encontrar maneras de ser relevante para las nuevas generaciones. Pero esa evolución tiene que respetar la esencia. Tiene que mantener el alma. Si pierde el alma, ya no es mariachi. Es otra cosa. Sebastián también ha observado cómo la globalización ha llevado el mariachi a lugares donde nunca había existido antes. Ha recibido cartas de mariachis japoneses, europeos, estadounidenses que han encontrado en esta música mexicana algo que conecta con sus propias almas, independientemente de su origen cultural. Es sorprendente ver a un japonés tocar rancheras con más pasión que algunos mexicanos, dice Sebastián con asombro genuino. Me ha enseñado que la música verdadera no tiene fronteras, que el alma humana reconoce la autenticidad sin importar el idioma o la cultura. Estos contactos internacionales han llevado a Sebastián a una comprensión más amplia de su papel como guardián cultural. Se ha dado cuenta de que no está preservando algo solo para México, sino para toda la humanidad. El mariachi auténtico se ha convertido en patrimonio mundial, y él es uno de sus últimos custodios originales. Antes pensaba que mi responsabilidad era solo con México, reflexiona Sebastián. Ahora entiendo que es con todo el mundo. Hay algo en esta música que trasciende las fronteras, algo que habla a la condición humana universal. Una de las experiencias más conmovedoras de los últimos años fue cuando una universitaria de Estados Unidos viajó específicamente para entrevistarlo para su tesis doctoral sobre la preservación de tradiciones musicales en peligro de extinción. Durante 3 días, ella grabó no solo entrevistas, sino también sesiones musicales donde Sebastián demostró técnicas que no aparecen documentadas en ningún lugar académico. Al principio no entendía por qué una muchacha gringa quería dedicar años de su vida a estudiar nuestra música, confiesa Sebastián. Pero cuando la vi llorar mientras yo tocaba una ranchera muy vieja, entendí que la música auténtica habla un idioma que todos entendemos, sin importar de dónde vengamos. El trabajo con académicos extranjeros también ha llevado a Sebastián a darse cuenta de perspectivas sobre su propia cultura que él, como nativo, había dado por sentadas. Preguntas que para él tenían respuestas obvias resultaron ser ventanas hacia aspectos profundos de la identidad mexicana que nunca había articulado conscientemente. Me preguntaban cosas como, ¿por qué los mexicanos lloran cuando escuchan mariachi? O, ¿qué representa realmente una serenata en la cultura mexicana? Cuenta Sebastián. Eran preguntas que nunca me había hecho, porque las respuestas eran tan naturales para mí como respirar. Pero tener que explicarlas me hizo entender mejor mi propia cultura. En los últimos meses,
Sebastián ha tomado una decisión que considera la más importante de su vida. Ha decidido revelar públicamente algunos de los secretos más guardados de la época dorada del mariachi. No todos, pero sí aquellos que considera que tienen valor histórico y cultural significativo. Me estoy muriendo, dice Sebastián con una tranquilidad que impresiona. No de alguna enfermedad específica, sino de vejez, de cansancio, de haber vivido todo lo que tenía que vivir. Y cuando me muera, todos estos secretos se van a morir conmigo si no hago algo ahora. Uno de los secretos que ha decidido revelar se refiere a la verdadera autoría de una de las rancheras más famosas de México. Durante décadas, la canción se ha atribuido a un compositor conocido, pero Sebastián estuvo presente cuando realmente se creó y conoce la historia completa. La canción la escribió un mariachi joven, de esos que tocaban por las noches en Garibaldi, revela Sebastián cuidadosamente. La escribió después de que su novia lo dejó por un hombre más rico. La cantó por primera vez una noche que estaba muy borracho y muy triste. Todos los que estábamos ahí nos dimos cuenta de que era algo especial. Un productor la escuchó, se la llevó, y el compositor famoso se la apropió. El mariachi original murió sin nunca recibir reconocimiento. Otro secreto que Sebastián ha decidido compartir involucra a uno de los cantantes más venerados de la época dorada. La imagen pública de este cantante era la de un hombre fuerte, mujeriego, conquistador. Pero Sebastián conoció su lado más humano y vulnerable. En privado era completamente diferente, revela Sebastián. Era tímido, inseguro, sufría mucho por amor. Había una mujer a la que amó toda su vida, pero que nunca pudo estar con ella porque pertenecían a mundos sociales muy diferentes. Muchas de sus canciones más famosas en realidad eran cartas de amor musical dirigidas a ella. Sebastián también ha decidido contar la historia de una noche en particular que considera el momento más intenso de toda su carrera. Fue una serenata que duró desde el atardecer hasta el amanecer, organizada por un hombre que sabía que iba a morir pronto y quería despedirse de la vida a través de la música. Era un escritor famoso, de esos que todo México conocía. Cuenta Sebastián. Tenía cáncer y le quedaban pocas semanas de vida. Nos contrató para una serenata que él llamó Mi funeral en vida. Tocamos todas las canciones que habían marcado su existencia, desde canciones de cuna que le cantaba su madre hasta rancheras que había bailado con su esposa. Al amanecer, el hombre nos abrazó a todos y nos dijo: «Gracias por ayudarme a despedirme bien de la vida». Estas revelaciones han causado revuelo en los círculos culturales mexicanos. Historiadores de la música están reexaminando narrativas oficiales, familias de cantantes famosos están pidiendo más detalles, y el público en general está descubriendo que muchas de las historias que creían conocer sobre sus ídolos musicales eran incompletas o inexactas. No hago esto para crear controversia, explica Sebastián. Lo hago porque la verdad histórica es importante. Los mitos son hermosos, pero la realidad humana es aún más hermosa porque es más completa, más compleja, más real. El proceso de revelar estos secretos ha sido emocionalmente agotador para Sebastián. Cada revelación implica revivir momentos intensos de su pasado, recordar personas queridas que ya no están, y aceptar que está cerrando capítulos de su vida que nunca volverán a abrirse. Es como organizar mis propios recuerdos antes de morirme, dice Sebastián. Estoy decidiendo qué se queda en mi tumba y qué se queda en el mundo. Es una responsabilidad enorme porque una vez que cuento algo, ya no puedo descuestionarlo. Una de las decisiones más difíciles ha sido qué hacer con las grabaciones privadas que hizo durante décadas. Algunas contienen conversaciones íntimas con figuras históricas importantes, otras tienen versiones originales de canciones que podrían cambiar la discografía oficial de varios artistas, y algunas simplemente documentan momentos espontáneos de creación musical que nunca se repitieron. Tengo horas y horas de grabaciones que son como un tesoro histórico, revela Sebastián. Pero también son privadas, íntimas, personales. Estoy decidiendo cuáles pueden ser compartidas con estudiosos serios
y cuáles deben permanecer privadas para siempre. El peso de estas decisiones ha llevado a Sebastián a una comprensión más profunda de lo que significa ser el último testigo de una época. No es solo una cuestión de memoria personal, sino de responsabilidad histórica y cultural. Soy como un archivo viviente, reflexiona Sebastián, pero un archivo que puede decidir qué documenta y qué destruye antes de cerrar para siempre. Es un poder que no quería tener, pero que la vida me ha dado. En sus últimas entrevistas públicas, Sebastián ha tratado de transmitir no solo información histórica, sino también sabiduría de vida. Ve en los jóvenes que lo buscan una sed de autenticidad que él reconoce porque la vivió cuando era joven. Los jóvenes de ahora están buscando lo mismo que buscaba yo cuando llegué a Garibaldi, dice Sebastián. Buscan algo real, algo que los conecte con algo más grande que ellos mismos. La diferencia es que ahora es más difícil encontrar maestros auténticos, porque la mayoría ya se murieron. Sebastián ha comenzado a dar consejos que van más allá de la técnica musical. Habla sobre la importancia de la paciencia, de la humildad, de entender que dominar una tradición requiere décadas, no años. A los jóvenes mariachis les digo, no tengan prisa, aconseja Sebastián. El mariachi verdadero no se aprende, se vive, no se domina, se sirve, no se conquista, se merece. Y eso toma tiempo. Mucho tiempo. También habla sobre la importancia de entender el contexto cultural del mariachi, no solo sus aspectos técnicos. Para Sebastián, tocar mariachi sin entender la cultura mexicana es como hablar palabras sin entender su significado. El mariachi es la autobiografía musical de México, explica Sebastián. Cada canción cuenta algo sobre quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos sufrido, qué hemos celebrado. Si no entiendes eso, puedes tocar las notas correctas, pero nunca vas a tocar la canción completa. En lo que considera posiblemente sus últimas apariciones públicas, Sebastián ha elegido tocar solo las canciones que considera más representativas de la esencia del mariachi. No busca impresionar técnicamente, sino transmitir emocionalmente. A mi edad, ya no toco para demostrar lo que sé, dice Sebastián. Toco para dar todo lo que tengo antes de que se acabe el tiempo. Cada nota que toco ahora es una despedida. Sus últimas presentaciones han tenido una intensidad emocional que ha impactado profundamente a quienes las han presenciado. No es solo música, es testimonio viviente, es historia sonora, es la voz de una época que se está apagando. Cuando lo escuchas tocar ahora, dice uno de sus estudiantes más devotos, entiendes que no estás escuchando solo a Sebastián. Estás escuchando a todos los mariachis que lo formaron, a todas las noches de Garibaldi, a todo el México que él lleva dentro. El legado de Sebastián ya está asegurado de varias maneras. Sus grabaciones serán preservadas en archivos nacionales. Sus enseñanzas continúan en una nueva generación de mariachis que buscan la autenticidad, y sus revelaciones históricas están cambiando la manera en que se entiende la historia de la música mexicana. Mi vida ha tenido sentido, dice Sebastián con satisfacción. Dediqué 87 años a algo que amo, preservé algo que era importante, y lo transmití a quienes vendrán después de mí. No puedo pedir más. En sus últimas reflexiones, Sebastián vuelve constantemente al tema de la autenticidad versus la comercialización. Ve esta tensión no solo en la música, sino en toda la cultura mexicana contemporánea. México está en un momento crucial, reflexiona Sebastián. Puede escoger preservar su alma auténtica o puede perderla completamente en el proceso de modernización. El mariachi es solo un símbolo de esa decisión más grande. Sebastián también habla sobre la importancia de que cada generación encuentre su propia manera de honrar las tradiciones sin copiarlas exactamente. Entiende que la cultura viva debe evolucionar, pero insiste en que esa evolución debe respetar la esencia original. No espero que los jóvenes toquen exactamente como yo, dice Sebastián. Espero que entiendan por qué yo tocaba como tocaba y que encuentren su propia manera de expresar esa misma verdad. La tradición no es repetición,
Es inspiración. En lo que podría ser su última gran declaración pública, Sebastián ha preparado un manifiesto sobre el futuro del mariachi. No es un documento nostálgico, sino una visión esperanzadora de cómo la tradición puede sobrevivir y prosperar en el mundo moderno. El mariachi del futuro será diferente al mariachi del pasado, dice Sebastián en su manifiesto. Pero si conserva el corazón, si mantiene la conexión con el alma mexicana, si sigue siendo una manera de contar nuestras historias más profundas, entonces seguirá siendo mariachi verdadero. Sebastián también ha decidido donar su guitarra, la misma con la que llegó a Garibaldi hace más de 60 años, a un museo. Pero ha pedido que no se exhiba como una reliquia muerta, sino que se use ocasionalmente para presentaciones especiales. Esa guitarra necesita seguir cantando, dice Sebastián. Los instrumentos musicales no son para mirar, son para tocar. Quiero que siga haciendo música después de que yo ya no pueda hacerla. Sus últimos días los pasa Sebastián en su pequeña casa, rodeado de fotografías de toda una vida dedicada a la música, recibiendo visitantes que vienen a escuchar sus historias una vez más, tocando ocasionalmente cuando sus manos artríticas se lo permiten. Estoy en paz, dice Sebastián. Hice lo que tenía que hacer, dije lo que tenía que decir, preservé lo que tenía que preservar. Ahora solo me queda despedirme bien, como se despiden los mariachis verdaderos, con música hasta el final. En una tarde de noviembre, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, como se había puesto miles de veces durante su larga vida, Sebastián Moreno tomó su guitarra por última vez. Sus dedos, temblorosos pero seguros, encontraron los acordes de una ranchera que había aprendido de su padre cuando tenía 10 años. No había audiencia, no había grabadoras, no había cámaras. Solo un hombre viejo y su guitarra, despidiéndose de 60 años de música, de una época que ya no existe, de un México que vive ahora principalmente en la memoria de los pocos que lo conocieron. Cuando terminó de tocar, Sebastián puso su guitarra cuidadosamente en su estuche, como había hecho miles de veces antes. Pero esta vez, no la volvió a sacar. «Es hora», susurró, y cerró los ojos con la sonrisa serena de quien ha vivido completamente, de quien ha cumplido con su propósito, de quien ha sido fiel a su vocación hasta el final. Don Sebastián Moreno murió pacíficamente en su sueño esa misma noche, con el eco de su última ranchera todavía flotando en el aire de su pequeña casa. En Plaza Garibaldi, los mariachis que tocaban esa noche sintieron una extraña tristeza sin saber por qué. Era como si algo importante hubiera terminado, como si una época hubiera llegado silenciosamente a su fin. Al día siguiente, cuando la noticia de su muerte se extendió por el mundo de la música mexicana, algo extraordinario sucedió. Mariachis de toda la República, algunos que lo conocían personalmente y otros que solo habían oído hablar de él, comenzaron a llegar a Plaza Garibaldi. No venían para un evento organizado, venían siguiendo un impulso que no podían explicar. Durante 3 días y 3 noches, Plaza Garibaldi se convirtió en lo que había sido durante la época dorada, el corazón musical de México. Mariachis de diferentes generaciones y estilos tocaron juntos, compartieron historias, lloraron la pérdida de alguien que había sido más que un músico. Había sido la memoria viviente de su tradición. En su funeral, no hubo discursos largos ni ceremonias elaboradas. Hubo música, la mejor música que se había escuchado en México en décadas. Mariachis veteranos tocaron al lado de jóvenes estudiantes, músicos profesionales al lado de aficionados devotos. Todos unidos por el respeto a un hombre que había dedicado su vida a preservar algo hermoso y que se había ido llevándose consigo el último eco auténtico de una época irrepetible. Sebastián fue enterrado con su guitarra, como había pedido. En su lápida, grabaron simplemente: Sebastián Moreno, último mariachi de la época dorada. Hizo que México cantara desde el alma. Pero su verdadero monumento no es de piedra. Son las grabaciones que preservó, los jóvenes mariachis que entrenó, las historias que contó, los secretos que reveló. Son las miles de personas que aprendieron de él
que la autenticidad cultural no es algo que se hereda automáticamente, sino algo que se debe ganar, proteger y transmitir conscientemente. Hoy, cuando vas a Plaza Garibaldi en una noche cualquiera, puedes escuchar ecos de la época dorada en algunos mariachis que tocan de manera diferente, con más profundidad, con más respeto por la tradición. Son los estudiantes de Sebastián, directos e indirectos, que mantienen viva la llama que él protegió durante 60 años. Y si escuchas con atención, si conoces las historias que Sebastián contó, si entiendes lo que significaba realmente el mariachi en su época dorada, puedes escuchar algo más en esas noches de Garibaldi. Puedes escuchar la voz de don Sebastián, mezclándose con las voces de todos los mariachis que lo formaron, cantando las canciones eternas de México, recordándonos que algunas cosas son demasiado hermosas para permitir que mueran. La historia de Sebastián Moreno es la historia del último guardián de un tesoro cultural que casi se pierde en el torbellino de la modernización. Es la historia de un hombre que entendió que preservar una tradición no significa momificarla, sino mantenerla viva para que pueda seguir evolucionando de manera auténtica. Es la historia de todos los que dedican sus vidas a proteger algo hermoso que el mundo está perdiendo. Es la historia de la resistencia cultural silenciosa, de la fidelidad a los valores profundos, de la importancia de mantener conexiones auténticas con nuestras raíces, en un mundo que parece querer borrar todo rastro del pasado. Pero sobre todo, es la historia del mariachi auténtico, esa música que nace del alma de un pueblo, que cuenta sus alegrías y sus dolores, que mantiene vivos sus sueños y sus memorias, que conecta a los mexicanos con lo mejor de sí mismos, sin importar dónde estén o cuánto haya cambiado el mundo a su alrededor. Sebastián Moreno ya no está físicamente con nosotros, pero cada vez que un mariachi joven aprende a tocar desde el corazón en lugar de solo desde la técnica, cada vez que alguien entiende que una ranchera es más que una canción, es una historia, una confesión, una oración. Cada vez que Plaza Garibaldi vibra con la autenticidad de antaño, don Sebastián sigue vivo, porque los verdaderos maestros nunca mueren completamente. Viven en todo lo que enseñaron, en todos los corazones que tocaron, en toda la belleza que ayudaron a preservar para las generaciones futuras. Esta ha sido la historia de don Sebastián Moreno, el último mariachi de la época dorada de Plaza Garibaldi. Una historia de música y memoria, de tradición y cambio, de un México que fue y de un México que, gracias a hombres como él, nunca terminará de ser. Y ahora, cada vez que escuches mariachi auténtico, recuerda que en esas notas vive el alma de México, protegida y transmitida por guardianes silenciosos como don Sebastián, que entendieron que algunas cosas son demasiado hermosas para permitir que se pierdan en el olvido. Su música sigue sonando, su ejemplo sigue inspirando, su México sigue cantando. Y eso, al final, es todo lo que un mariachi verdadero puede pedir: que su música sobreviva a su muerte, que su México sobreviva a su tiempo, que su amor por la tradición inspire a otros a mantener viva la llama que él cuidó durante toda una vida extraordinaria. Don Sebastián Moreno, mariachi, guardián, maestro, mexicano hasta el alma. Que en paz descanse, sabiendo que su misión fue cumplida.